Es una bendición podernos encontrar una vez más para escudriñar las Sagradas Escrituras y poder escudriñar un poquito más nuestra doctrina, poder aprender qué nos viene en la fe para poder alimentar nuestra alma. Escucha, te invito hoy a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Escucha, llamando a la gente a la vez que sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra de Dios. Y yo voy a meditar, hice un pequeño bosquejo sobre esta última afirmación. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Jesús está queriendo afirmar que después de su muerte, después de su muerte, Él va a resucitar. Jesús está dando fe que va a acontecer en breve. La mayor expresión del reino de Dios manifestada en su propia resurrección. ¿Y por qué está hablando de la resurrección? ¿Será que ya se hablaba del tiempo de resucitar? En el tiempo de Jesús se hablaba de resucitar. En tiempos de Jesús había distintos grupos de personas, o por decir pueblos, con distintos orígenes en el tiempo, utilizando distintos espacios geográficos, que sostenían distintas hipótesis sobre la resurrección. Los saduceos era un grupo que estaba en tiempos de Jesús. Se regían por lo que está escrito en la Torá. Y para ellos la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Allí no se habla de la resurrección de los muertos ni de la otra vida. Todo termina con la muerte corporal. Y aseguran que no hay más salvación que la terrenal. Un saduceo, que también
estaba, como quien dice, con un pie entre los saduceos y un pie también entre otro grupo distinto que eran los sacerdotes. Entonces, Caifás, que era el sumo sacerdote, que tenía como una doble ubicación porque era saduceo, también era sacerdote. Entonces, Caifás, el sumo sacerdote que ejerció su poder desde el año 18 al año 37 después de Cristo. Y se lo menciona ahí en Juan 11:49, en Juan 18:13-14. Y ya vamos a ver qué pasó con Caifás. Bueno, recién hablamos de los saduceos, que ellos sostenían que después de esta muerte no había nada más. Vamos con otro grupo que existía ahí en la zona donde Jesús predicó y en tiempo de Jesús, que eran los sacerdotes. Estos sacerdotes que voy a hablar ahora no tienen nada que ver con los sacerdotes de la iglesia actual. Porque por ahí cuando se escucha algunas prédicas, como que los intentan unir a esos sacerdotes y a estos sacerdotes, pero en sí Jesús resignifica el sacerdocio de la iglesia, que eso ya lo vamos a tocar en otro tema, en otro videíto. Estos serían los sacerdotes judíos, precisamente. Los sacerdotes eran un grupo cerrado que solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y esto lo vemos en Éxodo 28:1, en Números 17, 16, 26. Y acá nos volvemos a encontrar con Caifás, que era saduceo, era sacerdote y a su vez era el líder de los sacerdotes, era el sumo sacerdote. Y leemos que en Mateo 27, 62, 63, trama, después que murió Jesús, para que no se piense que había resucitado el Mesías, compra con dinero el silencio de los guardias, un falso testimonio de los guardias y de algunos testigos, para negar la resurrección, especialmente de Jesús. Entonces estamos viendo que el grupo de los sacerdotes, podemos llegar a presuponer que tampoco justificaban la resurrección después de esta vida mortal. Había otro grupo que se llamaban los ancianos, muy distinto a los ancianos que vamos a encontrar en las cartas de Pablo, etc. Porque estos eran ancianos propiamente de la estructura del pueblo judío. Sobre los ancianos no se dice nada sobre la resurrección. Ahora vamos a encontrar con otro grupo religioso que son los fariseos. Y los fariseos sostenían la inmortalidad del alma. Ya tenemos alguna aproximación de por qué Jesús estaba hablando de el gran acontecimiento del reino de los cielos, ¿no? Entonces, estos fariseos sostenían que con la muerte física no todo terminaba, sino que el alma trascendía. El alma podía obtener castigos y recompensas, y las almas iban al infierno para obtener los castigos merecidos, o las almas de los que habían hecho el bien eran premiados, ¿sí? No se dice en ningún lado que iban al cielo. Dice que eran premiados. Creían en la resurrección de las almas de los buenos, que recibirían un nuevo cuerpo cuando
el cuerpo anterior moría, pero no de la forma de la reencarnación de una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, sino que el cuerpo moría, el alma trascendía el tiempo, entonces se le otorgaba un nuevo cuerpo. Y este nuevo cuerpo era ya para toda la eternidad. Después nos vamos a encontrar con otro grupo religioso que eran los escribas, y hay un silencio escritural aquí en esta parte, ¿no? Los escribas no se afirma nada de los escribas sobre la resurrección en las Sagradas Escrituras, específicamente en tiempo de Jesús. Para nosotros tenemos que empezar a ver algunos detalles. Voy a volver a repetir que para nosotros tenemos después de esta vida un juicio particular y un juicio universal. Para nosotros existe una resurrección después del juicio particular y el juicio universal. Al final de nuestra vida seremos juzgados particularmente, es decir, cada uno. Vos te morís, vos sos juzgado. El otro se muere, el otro es juzgado. Es decir, que cada alma es premiada o castigada según lo que haya obrado en vida. Se hará una revisión general de nuestras vidas, cómo hemos procedido. Dependiendo de esa valoración, gozaremos del cielo o del infierno, cerca de Dios o sufriendo el castigo eterno. Existe un pasaje que dice Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ya Jesús está afirmando que la resurrección es un poquito distinta a la que lo creían los fariseos. Nuestra resurrección, vamos al cielo a pasar la eternidad con Dios. Encontramos una justificación del purgatorio en Mateo 5:25, porque dice el texto: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue el juez al guardia y te metan en la cárcel. Como que está dando a entender de que nosotros, si hemos partido de este mundo con algunos pecados veniales, con algunos pecados que no son los que rompen la gracia de comunicarnos con Dios, estos pecados veniales o chiquitos o cosas muy ínfimas, se nos da la posibilidad de limpiarnos o de purgarnos en un lugar anterior al cielo, pero este lugar es transitorio. Entonces, después de que hemos limpiado nuestra alma, nos vamos al cielo. En el juicio particular nos encontramos con la retribución particular según nuestras obras, ¿sí? Y en el juicio universal nuestra alma resucitará e irá al encuentro final con Cristo o al lugar del castigo eterno. Podríamos poner dos pasajes bíblicos para no hacer tan extensa esta catequesis. La segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús. Entonces el cristiano tiene que vivir atento a que después de esta vida hay otra, y que si hemos caminado según la ley de Dios, después de esta vida seremos resucitados por quien resucitó a Jesús.
¿no? Y en Primera de Corintios 15, 51 dice, mirad, Pablo está hablando con su pueblo, con su comunidad, dice, mirad, os reveló un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Pablo está afirmando que no sabe cuándo será el fin del mundo. Y está afirmando en este pequeño texto que dice, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. Pablo está afirmando que el mundo, cuando se acabe, algunos ya han partido, ya se han muerto. Otros van a tener vida. Entonces, ya habíamos hablado de qué pasaba con los que habían muerto. Él está diciendo o sumando un poquito más, un puntito más en la doctrina, diciendo que los que están con vida van a ser transformados. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, esa transformación será morir, ser juzgados y resucitar. En el caso de que sea un premio eterno, resucitarán un cuerpo de resucitado junto a Dios. En la Primera de Corintios 15:53 dice así: en efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad para poder ingresar a la vida eterna. Entonces, si vemos que ha sido desarrollado el tema en distintos textos de las Sagradas Escrituras sobre qué va a pasar después de esta vida, sobre la resurrección, sobre estos temas doctrinales, tenemos que tener en cuenta nosotros que todos nuestros actos en la vida tienen una trascendencia en la eternidad. Cuando pecamos, nos alejamos de la presencia de Dios, justamente nos estamos alejando de la presencia de Dios y allí vamos a sufrir eternamente lejos de su presencia, en el castigo eterno, en el fuego que devora pero no consume, en el fuego que te hace sufrir permanentemente, en el infierno. Pero si nosotros hemos intentado perseverar en la fe, perseverar en las Sagradas Escrituras, perseverar en el camino estrecho, en el camino que nos lleva hacia Dios, Dios nos va a tender la mano de su misericordia. Es más, tenemos la posibilidad de ir confesando nuestros pecados con un sacerdote para obtener la limpieza de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Entonces, miremos con fe, no con miedo, con fe esperanzadora, de que después de esta vida hay otra, y que después de esta vida podemos pasar la eternidad junto a Dios. Así que preparemos nuestra alma para que nuestra eternidad sea junto a Dios. Que el buen Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus vidas, en sus proyectos, en su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el obispo Leandro Suárez de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual. Te invito a suscribirte al canal de Obispo Leandro Suárez si todavía no te has suscrito, y te invito a poner me gusta al videíto, así más gente puede y tiene la posibilidad de conocer este lindo mensaje. Hasta la próxima.